Bueno, empezamos a ver el próximo práctico que tiene que ver también con reproducción, porque vieron que empezamos con el tema de reproducción. Este práctico, en el anterior vimos los tipos de reproducción que hay, que está la reproducción sexual y asexual, y ahora vamos a ver la reproducción sexual, ¿sí? La otra vez vimos ejemplos de reproducción asexual, y si se fijan en el práctico que les subí, tiene que ver con reproducción sexual y vamos a empezar con las plantas, ¿sí? Acá hay un pequeño texto donde les recuerda y les explica algunas cuestiones de la reproducción sexual y acá hay unas tareas para cumplir. Les voy a explicar primero todo lo que tiene que ver con reproducción sexual en plantas con unas imágenes que también después que van a quedar en el Classroom. Bien, entonces empezamos con reproducción sexual. ¿Se acuerdan que en la reproducción asexual había solo un progenitor y de él salían un montón de hijos que eran idénticos a él, porque llevaba el mismo ADN de él, porque era sus células, acuérdense que tienen ADN, y le pasaba toda su información genética a sus hijos, entonces quedaban todos igualitos, un montón y un solo progenitor. En la reproducción sexual no va a ocurrir eso, van a haber dos progenitores que producen unas células especiales que van a tener la mitad del ADN, la mitad de la información genética, y van a ser distintas. Entonces, esas células especiales que hacen cada uno de los progenitores se van a unir y se va a producir el nuevo ser. Esas células especiales que llevaban la mitad del ADN se llaman gametas. Eso ya lo vimos, que se tienen que juntar y se forma el nuevo ser. Acá hay algunos ejemplos de reproducción sexual. En los animales va a estar el óvulo y el espermatozoide, van a ser esas células especiales. En las plantas hoy vamos a recordar cuáles eran las células especiales, ¿sí? Si hay frutos, vamos a ver que todos tienen que ver con la reproducción sexual. Si hay semillas, va a tener que ver con la reproducción sexual. ¿Ven? Si están los óvulos y los espermatozoides, tiene que ver con la reproducción sexual. Acá se ven claramente los dos progenitores, acá hay unas crías que no sé muy bien, y acá los humanos. En la reproducción sexual, siempre va a tener que haber siempre va a haber un ciclo de vida. ¿Sí? Siempre va a haber un ciclo de vida. Siempre va a haber, van a estar esas células especiales, que va a haber un proceso que se los nombro, no para que busquen qué es ni nada, es para que sepan la palabra, y con esa palabra rara se forman las células especiales estas que tienen la mitad del ADN. Cuando tienen la mitad del ADN, se llaman haploides. Esa es otra palabra rara que cuando la escuchen tiene que ver con eso, que tiene la mitad de ADN. Entonces se produce la fertilización o la fecundación y se unen esas dos y vuelven a formar las células con toda la cantidad de ADN. Eso significa diploide. Estas palabras raras se las digo nada más para que las recuerden, ¿sí? Para que más o menos sepan que esas palabras tienen que ver con eso, ¿sí? Pero entonces, lo que es importante acá, que en un ciclo de vida siempre se van a producir estas células con la mitad del ADN, se van a unir y se va a volver a recomponer esas células con todo el ADN que va a ser el nuevo ser. Ahora lo vamos a ver con ejemplos en las plantas y van a ver que no es tan complicado. Entonces, ¿cómo va a ser ese ciclo de vida? Está en las plantas. Entonces, hay una planta que va a tener una flor. La flor va a ser el órgano sexual de las plantas, eso ya lo habíamos hablado. Y las células masculinas y femeninas que llevan la mitad del ADN, o sea, las gametas, en las plantas van a ser el polen y los óvulos, que están en las flores. El polen van a estar en los estambres y el óvulo va a estar en el ovario dentro del
pistilo, ¿sí? Que es esto que parece una botellita. Ahí adentro está el óvulo. Adentro de estos palitos con unas cositas amarillas están todos los granos de polen. El polen va a empezar a crecer, va a caer en la punta del pistilo y va a empezar a crecer para encontrarse con el óvulo, porque es la gameta masculina que se tiene que encontrar con la gameta femenina y se tiene que producir la fertilización o fecundación. Una vez que se formó, a partir de esa unión se va a formar la semilla, que en realidad la semilla adentro lleva una planta bebé, una planta chiquitita. Ese va a ser el nuevo ser. Lo que está todo alrededor, el ovario, todo alrededor de la planta, va a ser lo que va a formar el fruto. Por eso los frutos adentro llevan semillas. Entonces, la unión del óvulo y del espermatozoide forma la semilla, que adentro tiene un nuevo ser, el embrión, que va en la germinación, va a empezar a crecer, va a crecer el nuevo ser y va a formarse una nueva planta que va a tener flores y otra vez va a ocurrir todo de nuevo. Acá está otra vez con un árbol, pasa lo mismo para que lo vean bien cómo se forma el fruto. Acá hay un árbol adulto que tiene flores con su parte masculina, el estambre, la parte amarillita se llama antera, la otra filamento, el palito. La botellita, que es la parte femenina, es el pistilo. Estigma es donde cae el polen. El estilo es este palito. Esto todo es el ovario y adentro están los óvulos, ¿sí? Que son la gameta femenina. Entonces, el grano de polen va a caer en otra flor, va a llegar a otra flor y va a empezar a crecer y se va a unir al óvulo, o sea, se va a producir la fertilización o fecundación. Y a partir de ahí, de todo el ovario, que es todo lo que está alrededor de los óvulos, se va a formar el fruto y los óvulos que se unieron con el polen van a formar la semilla. Entonces, cuando uno ve una manzana, adentro va a haber la semilla. Entonces, de cada flor se forma un fruto. En este caso estamos hablando de las manzanas. Acá es como van creciendo, germinando la planta. Acá otra vez una flor con todas sus partes. La parte que generalmente, que muchas veces está con colores, se llaman pétalos, es la corola. La parte que generalmente es verdecita, que son otras hojitas que están acá abajo, se llaman sépalos y es el cáliz. Todo esto ya vimos es el pistilo, los estambres. Otra vez lo mismo. Todas las flores, aunque lo tengan de distinta manera, tienen las mismas partes. Tienen los pétalos, tienen los sépalos, tienen las botellitas, bueno, en este caso la botellita sería esta, con los óvulos, y tienen los estambres que a veces están todos unidos, no están todos separaditos como vimos en la otra flor. Las flores pueden ser distintas, pero siempre tienen lo mismo. Y acá les muestra cómo cae el grano de polen y empieza a crecer, hace como un caminito hasta llegar al óvulo y fecundar al óvulo. Estas son las anteras, que son las bolsitas esas llenas de polen que se abren y acá otra vez lo mismo. Otra vez el ciclo. Bueno, un proceso entonces que estamos hablando, que hasta ahora no lo nombramos, que es súper importante, es que el polen llegue a la botellita, al pistilo, y tiene que ser de otra flor, no puede ser de la misma. Entonces tiene que haber alguien que lo lleve de una flor a otra flor para que se produzca la fecundación, para que el polen caiga acá en la punta de la botellita, en el estigma, y pueda crecer para encontrarse con el óvulo. A veces los que llevan el polen de un lado al otro son animales. Por ejemplo, acá hay una abeja. Acá están todas las partes de la flor que les hablaba, con una flor en sí. Acá también para que lo vean. A ver, acá estarían los pétalos, los sépalos, todos los estambres y lo que hablábamos de la botellita, ¿sí? Acá también, acá está la botellita, el pistilo, la parte femenina que adentro tiene los óvulos. Acá están los estambres
con esta parte amarilla que es la antera, donde están el polen adentro, los pétalos. Y acá lo que hablábamos recién. Alguien tiene que llevar el polen de una flor a otra. La parte masculina, la gameta masculina, la tiene que llevar de una flor a otra. A veces son animales, ¿sí? Y acá está la abeja, acá hay fotos de la abeja. Entonces la abeja en realidad, ¿por qué va a las flores? Primero las tiene que ver. Entonces las flores, por eso, cuando son los animales los que tienen que llevar el polen de una flor a otra, tienen colores, tienen olores y a veces tienen unas sustancias que son azucaradas adentro. ¿Para qué? Para que vengan los animales a buscarla. Por ejemplo, la abeja va y buscar el néctar, que es esa sustancia azucarada, de las flores. Y las flores ya están hechas para que ellas vayan a buscar ahí adentro esa sustancia azucarada, que ellas van a hacer miel, con eso van a hacer su alimento, ¿ven? Y ella se mete así, y acá está la parte de la botellita, que como ella acá arriba está llena de polen de otras flores, como que agarra el polen, ¿sí? Ella se va a meter adentro y esto va a quedar acá, ella está llena de polen y se va a producir la fecundación, la polinización, perdón, ¿sí? Va a entrar el polen, va a llegar acá, que es lo que tiene que pasar. Y además ella se va a llenar de todo el polen, ves acá hay una flor, se va a llenar de todo el polen cada vez que va a comer el néctar. Entonces, cada vez que va a comer el néctar de una flor, se llena de polen de esa flor, pero además le deja el polen de otra. Por eso vieron que las personas que tienen frutales en una chacra muchas veces se asocian con una persona que tiene abejas. Entonces les viene bien a los dos. El que tiene abejas lleva sus colmenas y sus abejas van a tener néctar, y el señor que tiene los frutales, sus flores van a ser polinizadas, entonces van a producirse la fecundación y va a tener fruta. Si no ocurre la polinización, no hay fruta. Las abejas no son las únicas que hacen este trabajo de llevar polen de un lado al otro y de alimentarse de lo que tienen las flores. Están los colibríes, les queda en la cabecita todo el polen. Mariposas, acá está sacando su lengua larga, que es como una espiral, y con eso va comiendo también el néctar. Acá hay otra abejita, parece. Algunos murciélagos, ¿sí? También, ¿ves? Este está alargando su lengüita y también se llena de polen y también puede polinizar las flores de otros lugares. Pero estas, miren, estas flores son distintas. Estas no tienen colores. Y fíjense, acá amarillito estas son todos los estambres de la flor. Acá también, las amarillitos son las anteras, adentro está llena de polen, pero están como expuestas, ven que están colgando para que el polen está así afuera, ¿sí? Acá también, no tienen colores, son una porquería, ¿sí? Estas flores seguramente ustedes las ven, por ejemplo, en los álamos, en los sauces, ¿sí? Fíjense que son así. Hasta el eucaliptus también, fíjense que tiene esta forma. Todos los pastos, esto es un pasto, ¿sí? En una época vamos a ir a ver y están todos, le cuelgan estas cositas amarillas llenas de polen. ¿Por qué? Porque a estas flores no las polinizan animales. Entonces no necesitan tener colores ni cosas azucaradas porque no tienen que llamarle la atención a nadie. A estas flores las poliniza el viento. Entonces lo que necesitan es que sus anteras llenas de polen, esas bolsitas donde está el polen, esas amarillitas, estén todas bien afuera para que cuando venga el viento se lleve todo el polen. Y entonces hacen muchísimo más polen, vieron que están re amarillas estas cosas, hacen muchísimo más polen para que alguna caiga en alguna de otras flores de otro árbol o de otra planta. Generalmente estas son las que a los que somos alérgicos como yo nos produce un montón de alergia en esa época, porque imagínense que está todo lleno el aire, lleno de polen, del viento que está llevando ese polen de una planta a otra, de una flor a otra. Acá hay granos de polen, vistos al microscopio,
Ven, no son todos iguales, son todos diferentes. Unos son más grandes, otros más chiquitos, unos tienen una forma, otros tienen otra forma. Bueno, ¿para qué dicen, bueno, son lindos, pero qué? Porque cada flor, cada especie de planta tiene un polen distinto. Y los científicos pueden, mirando al microscopio, saber de dónde salió ese polen. ¿Para qué sirve? Para muchas cosas. Por ejemplo, cuando hay una miel y quieren saber de dónde, con qué plantas se hizo esa miel, la miel se hace con el néctar, pero siempre, obviamente, las abejas están llenas de polen, hay granos de polen, quedan granos de polen de las plantas, de las flores a las que fueron y de las donde sacaron néctar. Entonces, mirando al microscopio pueden detectar qué granos de polen hay y saben por dónde anduvo esa abeja, de dónde recolectó ese néctar para hacer esa miel. Y así se puede saber, por ejemplo, de las mieles de qué plantas fueron hechas. Acá está un estigma, que es la puntita de la botellita, ¿se acuerdan? De la parte femenina, llena de granitos de polen, ¿sí? Estos después van a hacer como un caminito por acá adentro y van a llegar al óvulo. Entonces llega y a partir, entonces les dije, de la unión del óvulo con el polen se forma la semilla y todo lo de alrededor se forma el fruto. Entonces por eso de cada flor sale un fruto. Acá está la pera también, ¿ven? Lo mismo. Los frutos entonces siempre adentro tienen semillas y cada semilla se formó a partir de la unión de un óvulo y de un granito de polen. Y cada semilla adentro tiene un bebé planta, ¿sí? Que se llama embrión. Si uno mira, por ejemplo, pueden poner porotos, por ejemplo, que son semillas, los dejan remojando y cuando los abran adentro van a encontrar una planta de poroto bebé, un embrión de planta de poroto, que cuando uno la pone y germina va a crecer. Cuando uno mira los tomates es fácil darse cuenta. Entonces, esto era el ovario y se va formando el fruto y acá está la semilla. Es fácil y acá están los sépalos de lo que era la flor. Perfecto. En el tomate vemos re clarita las semillas y sabemos que esto es un fruto. En los que tienen carozo, la semilla está dentro de la parte dura, ¿sí? Del carozo. El carozo no es la semilla. La semilla está adentro. Capaz alguna vez lo hicieron de romper, o a veces vienen medio rotos ya, los carozos de los duraznos o de lo que sea. Si se fijan, la semilla está ahí adentro. Pero hay otros que nos parecen que fueran un solo fruto y en realidad son muchos. O sea, a cada uno de estos es un frutito, ¿sí? Cada uno adentro tiene una semillita. ¿Y vieron que quedan cuando recién están saliendo, quedan estas tiritas? Esas tiritas eran la puntita de la botellita, ¿sí? Que le estábamos diciendo, el estilo. Entonces en realidad, en esta flor no había una sola flor, había muchas flores. Y cada flor dio lugar a un frutito. ¿Vieron que adentro, cuando uno come las zarzamoras, adentro hay una semillita? Porque cada una es un frutito. Entonces, en realidad, este fruto está formado de muchos frutos unidos. Este es más raro todavía. Uno le parece que esto es un fruto, el higo entero. No, en realidad dentro tiene muchos frutos. Porque acá es como que todas las flores estaban para afuera y todos los frutitos se ven para afuera. El higo es más raro porque todas las flores estaban para adentro y el fruto se forman todos para adentro. Es como esto, pero al revés, como si lo diéramos vuelta y todo esto quedara para adentro. Por eso, cuando agarran un higo maduro, adentro encuentran las semillitas, porque adentro están todos los frutos. En realidad no es un fruto, los frutos, millones de frutos, no sé, cientos debe haber capaz, están adentro del hígado y cada semillita sería un fruto. Lo mismo pasa con la frutilla. La frutilla en realidad no es el fruto, la frutilla. Los frutos son cada uno
de los cositos esos que nos parecen semillitas que están ahí re chiquititos en la frutilla. Acá sacaron uno y muestran cómo es el fruto. La semilla estaría adentro de eso. Esto sería la semilla. Y esto sería lo de afuera del fruto de la frutilla. Entonces, la frutilla en realidad no es un fruto, está formado de muchos otros frutos. Y acá les muestro, una vez que sale la semillita, cómo va germinando y para decirles que adentro en realidad tiene una plantita bebé que siempre va creciendo. Entonces, ven, acá tiene su primer raicita que se llama radícula, ¿sí? Raicita, las primeras hojitas. Cuando va germinando, ese embrioncito, esa plantita bebé que adentro está de una semilla y empieza a crecer. Muchas veces lo primero que sale es la raicita bebé, ¿sí? Acá les muestra, acá pusieron un poroto. Cuando comienza la germinación, para que germine una planta, necesita ciertas condiciones. Si uno guarda poroto, pueden estar años así secos y no pasa nada con el poroto. Para que un poroto germine, una semilla germine, necesita ciertas condiciones. O sea, es una forma de guardar un bebé planta quieto hasta que estén las condiciones como para que la planta pueda crecer. Si no hay agua, si no hay calor, no va a crecer. Si estamos en invierno y en sequía, no. Entonces, la semilla está hecha para que empiece a germinar cuando hay determinadas condiciones. Generalmente esas condiciones tienen que ver con la humedad y con cierta temperatura. Entonces acá, esta semilla le han dado la humedad y la temperatura y empieza a germinar. Primero saca su raidícula, que es su raicita bebé, que empieza a crecer, y después empiezan a salir las primeras hojas, ¿ven? Y se va formando la planta hija, ¿sí? Que estaba dentro de la semilla. La semilla era un embrión y sigue creciendo hasta formarse la nueva planta. La parte estas primeras hojas se llaman cotiledones, y si ustedes pusieron alguna vez a germinar algo, van a ver que los cotiledones se van secando. ¿Por qué? Porque ahí está vendría a ser como la mamadera del embrión bebé, ¿sí? Ahí está el alimento para que pueda crecer al principio hasta que pueda fotosintetizar. Se acuerdan que las plantas hacen su propio alimento y ya se alimenta sola. Pero el primer alimento, la mamadera con la que ya viene incorporada, vendrían a ser esos cotiledones. Ahí están llenos de alimento. Bueno, entonces, eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo podemos contestar y qué dice el trabajo que yo les subí. Dice, la reproducción sexual se observan ciclos de vida en los seres vivos, que yo lo que le contaba. En estos ciclos, cada progenitor produce en sus órganos reproductores gametas masculinas y gametas femeninas, células especiales que llevan la mitad de ADN, que se llamaban haploides, de información genética, ¿sí? Llevan la mitad de ADN, de información genética, que se unen, completando todo el ADN para formar un nuevo ser vivo, que son las células diploides. ¿Recuerdan que yo le dije hay unas palabras raras? Eso significa en la fecundación. En síntesis, entonces, la reproducción sexual, cada progenitor en sus órganos reproductores produce estas células especiales con la mitad de ADN, las gametas masculinas y femeninas, que se unen en la fecundación para formar otra vez células con todo el ADN. De esta unión se forma una sola célula llamada cigoto, que crece, se desarrolla hasta formar un nuevo individuo adulto, capaz otra vez de formar la gameta masculina y femenina y todo se vuelve a repetir. Dice, en las plantas, las gametas femeninas, esas células con la mitad de ADN de la parte femenina, son los óvulos, que crecen en los ovarios de la flor, que se los mostré, el órgano reproductor de las plantas. Y la gameta masculina es la parte del polen, es parte del polen, que también se encuentra dentro de la flor, y por medio de la polinización llega al óvulo, o sea que el polen llega a la flor que tiene el óvulo, llega por medio de la polinización, que se acuerdan que se podía hacer por medio del viento de animales. Y ahí se forma el fruto, porque se produce la fecundación, según el óvulo, con la parte del polen.
Se forma el fruto con las semillas adentro. La polinización la pueden realizar animales y las flores tienen cosas para atraerlos, que yo les dije, tienen colores, tienen olores y tienen sustancias azucaradas, o el viento, y las flores ponen el polen al aire. Las semillas luego pasan por la germinación, donde el embrión que está en su interior crece, se desarrolla y se convierte en una planta adulta que florece. A ver, ¿qué tienen que hacer acá para ver si entendieron todo esto que hablamos? En la primera pregunta tienen un lugar para poner palabras que faltan. Dice, la se diferencia de la reproducción asexual. Y entonces, ¿de qué está hablando? Si estamos hablando de la reproducción asexual, acá debe ir la otra reproducción. Porque ¿qué necesita la reproducción sexual? Para que se produzca. Por lo tanto, necesita, ¿se acuerdan quién producía esas células especiales? ¿Sí? Acá. Y además los hijos son, ese es otro tema, como antes en la reproducción asexual, el ADN del padre, como era uno solo, pasaba al hijo, del progenitor, y es todo el mismo ADN que tenía el progenitor, lo va a tener el hijo, el mismo, porque es el único que da el ADN. Entonces el hijo era igualito, porque no había otro ADN. Pero acá piensen, una gameta lleva la mitad del ADN, la otra gameta lleva la otra mitad del ADN, y se unen. Entonces, los hijos, acuérdense, eso lo vimos también, no son iguales. ¿Cómo son a los padres? Bien, eso es para recordar el tema de la diferencia entre reproducción sexual y asexual. Ahora vamos a la 2, que hablamos de, acuérdense que la reproducción sexual siempre había ciclos de vida en las plantas y los animales. Dice, los ciclos de vida con reproducción sexual, las plantas y animales adultos forman células con la mitad o todo el ADN, que esa era la meiosis. Se les pongo las palabras ahí para que les vayan quedando. Que son, ¿cómo se llamaban esas células con la mitad, con todo el ADN? Esas células se unen, fíjense que se unen, o sea que, ¿cómo tiene que ser el ADN? ¿Todo entero o la mitad? Y en este proceso se llama, cuando se unen esas dos células especiales, de esta manera se forma una célula con, ahora, ¿qué va a tener? ¿Todo el ADN o la mitad del ADN? Si acá va o todo o la mitad, igual que acá. Pero piénsenlo, léanlo. Que luego se reproduce. Hay una cosa que se llama mitosis, que también se las voy nombrando nomás para que escuchen esa palabra. O sea que esa célula se reproduce para dar lugar a todas las células que formarán el nuevo ser vivo. Que se desarrollará, crecerá y se transformará en adulto. Que se forman con células, que forman células con, y otra vez ven que vuelvo a poner lo mismo, con va lo mismo, y etcétera, porque es un ciclo, ¿sí? Volví a poner lo mismo de acá. Se transformará en adulto, que forma célula con... ¿Entienden? Por eso lo puse otra vez. Y podría seguir otra vez poniendo lo mismo y eternamente poniendo lo mismo, porque es un ciclo de vida. Es para que entiendan que esto vuelve y vuelve y vuelve a pasar. El EN3 tiene que completar un esquema con los nombres que corresponden a cada cuadradito vacío. Acá está el esquema, este es el esquema. Y acá están todos los procesos y todas las cosas importantes en el ciclo de vida de las plantas. Acá está el ciclo, ves que es un ciclo, un círculo, se vuelve a repetir. A ver, acá hasta tienen cuántas letras tiene la palabra. Entonces, fíjense acá, a ver, les voy diciendo, esto es una planta adulta que va a tener flores, acá está la flor, en el estambre, en las anteras del estambre, ¿qué había? Adentro del ovario de la flor, del estilo de la flor, del pistilo o de la flor, ¿qué había? ¿Un qué?
Los dos, primero tiene que llegar el polen al pistilo, ¿no? Y se va a encontrar con el óvulo. Ese proceso, ¿cómo se llama? Que generalmente a veces lo hacen las abejas. Cuando se une el polen y el óvulo, se produce otro proceso. Ese proceso da lugar a que se formen las semillas adentro del fruto. ¿Sí? Las semillas adentro del fruto. Y esa semilla se pone a germinar, necesita agua, necesita calor, se produce el proceso de germinación y otra vez y que va a crecer, a desarrollarse, a haber crecimiento y desarrollo, y se va a producir la planta adulta de nuevo. Después dice, ¿qué hay dentro de un grano de polen? Yo le dije que una parte del grano de polen, creo que se los expliqué acá, tiene algo adentro. ¿Por qué las plantas que se polinizan en el aire tienen que producir tanta cantidad de polen? Escuchen de nuevo el video y van a encontrar cuando les explico sobre las plantas, las flores que se polinizan por medio del aire, o sea que el viento las lleva. ¿Qué función tienen los colores llamativos y los olores en ciertas plantas? ¿Por qué hay plantas que las flores tienen colores llamativos y tienen olores? ¿Qué condiciones influye en la germinación de la semilla? Para que germine la semilla, ¿qué necesita? También se los expliqué. Y acá hay un montón de cosas que están puestas ahí. Se produce la fecundación del óvulo interior del ovario, el ovario se transforma en fruto y el óvulo fecundado se transforma en semilla, la semilla germina y el embrión se desarrolla y da lugar a una nueva planta, el grano de polen se desarrolla, hay un montón de cosas, pero están desordenadas. Es el ciclo descrito de alguna manera, pero desordenado, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ordenarlos, ¿sí? Hay una cosa que va primero que sigue a la otra, aunque todo es en círculo, siempre hay una que sigue a la otra. Si quieren pueden empezar por acá. La semilla germina, el embrión se desarrolla y da lugar a una nueva planta. Ahora esa nueva planta, ¿qué va a hacer? ¿Sí? A ver, fíjense, lean todo lo otro y a ver si pueden ordenarlo con toda la explicación que yo les di. Bueno. Cualquier cosa me preguntan por WhatsApp, tienen mi WhatsApp para preguntar, para poder hacerlo y estamos en contacto y espero que nos veamos y podamos revisarlo en clase todos juntos.